Este es el cartel de la exposición. ¿Miran bien? También vale para vosotros. Sí. Este es el cartel de la exposición. ¿Eh? Y sabéis que esta exposición se enmarca dentro del programa del Ayuntamiento de Sisión que se denomina Recuperación de la Memoria Social en los siglos XIX y XX, 1950 aproximadamente. En el contexto de ese programa municipal está estas publicaciones que fueron saliendo a través de un convenio que existe con Luis Miguel Piñera. La última publicación la presentábamos en el Museo del Ferrocarril, en el andén, que se titulaba Jóvenes de Izquierdas en Sisión. Previamente hubo otra publicación que era Vencidos y Vencedores, Guerra Civil en Asturias y demás. En ese contexto tienen que ver lo de 30 años de Rubén, ya llovió, y en ese contexto de la memoria está, porque los temas de la memoria no son solo los que están relacionados con las cuestiones de la preguerra, la guerra civil y posteriormente toda la represión que todos conocemos, sino que estos aspectos en relación a fábricas que desaparecieron o a otros elementos importantes en el contexto de la ciudad, se enmarca todo esto. Pero es que la cuestión de la música y el teatro y una serie de temas de las artes jugaron un papel absolutamente trascendental durante toda esa etapa de represión. Se puede recordar a muchos cantantes de la nueva trova no sé qué, de este tipo de cosas, catalanes, valencianos, vascos, madrileños. Pero nosotros vamos a hablar de los asturianos, que también juegan un papel fundamental. Y en este caso concreto, que hicieron todos los temas anteriores, de lo que fue Camaretá, y lo que fueron otra serie de grupos, unos relacionados con el teatro, insisto, otros con la música, también jugaron un papel en la situación anterior a la transición, también durante la transición. Y el caso de Rubén no solamente tiene una cuestión que va del 78 al 2008, sino que antes también habían hecho toda una serie de cancios realmente importantes sobre episodios también importantes, sobre personajes importantes. La canción en relación a Juan Muñiz Pico, a Juanín, o a Horacio Fernández Inguanzo, o al tema de los fugados, son toda una serie de temas que tienen una importancia capital. En ese contexto, y en la exposición que se inauguró, se inició este tema, lógicamente donde ellos son, en San Martín, en el Entrego en concreto, fue donde se hizo la primera presentación de la exposición. Hecha esa presentación, con la presentación de la presencia del alcalde y de un teatro absolutamente abarrotado de gente, tuvo un tiempo allí y después estuvo en Madrid. Y de Madrid la acabamos de traer, en este momento se está montando y vamos a tenerla aquí hasta el día 28 de febrero inclusive. Por tanto, a partir de las 6 de la tarde del sábado será la inauguración de esta exposición importante de Rubén, lo que fue 30 años de Rubén, ya llovió, que es como se titula, y donde Chus Pedro y Manolo estarán también presentes y colabora de una manera activa la Consellería de Bienestar Social, Vivienda, que también se encarga de los aspectos de la memoria. Junto con el tema de Cajastur y los propios Manolo y Chus Pedro, pues haremos esa inauguración a las 6 de la tarde, y de allí, pues no sé si corriendo, espero que no, pero de allí pues nos trasladamos al Teatro Jovellanos al tema de la gala, porque también en la gala van a participar Chus Pedro, entre otros, y otros, también va a participar Chus Pedro y Manolo, con un popurrí de cosas que ellos van a hacer, ¿no? Y esto es lo que hay de la exposición. Y ahora hablamos de la... Antonio, aquí con... El día 30 de enero, pues a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos, pues hay lo que denominamos la segunda gala de Sisión para Asturiano, que tiene un fin en sí misma, sino que tiene un fin de continuidad, ¿no? De la segunda, de una primera, de la primera. Esta gala, bueno, viene a reconocer
ser un reconocimiento no solo para la gente que participa en la gala en sí, ¿no? Tanto los actores como los grupos de música que van a actuar ahí, sino que un reconocimiento a toda esa gente que trabaja y vive todo el año en la lengua asturiana, que es bastante complicado, sobre todo para el conjunto de los artistas, y que se exprese. En esta gala, este año, pues van a actuar por una parte Ismael Tomás, que es de canción asturiana, va a actuar, presentar también la gala Antonio Camaño, como bien dijo Manolo Penayo, Chus Pedro y Ramiro Antuñas, Rafa Lorenzo, Costebasio Teatro, que está Guillermo Salva también para hablarnos de ellos, y también está Antonio Camaño para hablarnos de ellos, y va a cerrar la gala pues el grupo Diseño. No sé si lo había comentado, pero también actúa Rafa Lorenzo y un cantautor vaqueiro, ¿no? Y como bien decía, pues este y un reconocimiento no hacia la concellalía, no hacia el ayuntamiento en sí, sino y un reconocimiento a toda esa gente, ¿no? Que todo el año trabaja y pelea por esa lengua asturiana, que muchas veces es bastante complicado para ellos. Y sin más, bueno, pues que Carlos Alba y Antonio Camaño pues, nos cuenten parte de su iniciativa. ¿Cuánto podemos extendernos? Media hora como mucho. Media hora. A ver si me cabe todo. Bueno, yo voy a hacer, junto con el músico Rafa Cas, un espectáculo, un fragmento de un espectáculo, un trozo, que dura 15 minutos, pero no sé si lo puedo explicar en 15. Bueno, vamos a hacer pues lo que es el primer montaje de una compañía teatral que entablamos Vanessa Peña y yo, que bueno, llevamos de ellos años trabajando juntos, y ya decidimos ponernos otro nombre aparte del nuestro, ¿no? Porque como ya colaboramos con mucha gente y tal, entonces llámase Acostubaxo Teatro, que sería la forma de decir asturiano de bajo costo. Yo ya tengo asimilado que va a ser imposible que el nombre quede así, porque ya, vamos, ya suele salir con muchas erratas, ¿no? Ya acostu, masculino, baxo y el neutro, porque igual que se carne asado, o sea, y un incontable, ¿no? Como hacemos carne asado, no carne asada, carbón negro, no carbón negro, y tal. O sea, acostu, baxo, teatro. Pero bueno, sí, debajo de este teatro en castellano. Y bueno, y nuestro primer espectáculo, que se llama Calella Urbana, y que lleva un monólogo rock. Una mestanza de monólogo en el que está con el personaje del Pola y rock and roll, tocado la guitarra acústica por Rafa Cas. El espectáculo está dirigido por Sergio Bayón y estrenóse en diciembre en el Paraninfo de Laboral, en la muestra de las artes escénicas del Principado de Asturias. Diciembre de 2009. Y esta va a ser la primera vez que lo hacemos después de aquel estreno, ¿no? Porque los primeros bolos son para febrero, ¿no? Y va a ser 15 minutos nada más. Vamos a tocar temas de Extremoduro, Leño, Berrones y Topota y estamos ahí. Hay algunos que están en castellano, pero los mezclamos con monólogos en asturiano. Los monólogos son míos, o sea, Carlos Alba y Vanessa Peña, más unos versos que hacemos de Manfer de la Hiera. Y vamos a ver si nos entra algo de Manuel Asur, así para sorpresa. Vaya, no lo dije. No va a entrar, no creo que nos dé tiempo. Y nada más. Bueno, y un poco más que añadir. Y es la segunda vez que tengo el honor de presentar esta gala. Y bueno, aparte ya de la presentación, pues tengo también el honor de recuperar unos monólogos que hicimos a tiempo, escritos por Rojo Camilo. Formaba parte de un espectáculo que era de non y ese sentido y los sucedidos en el non, bueno, perdón. Y entonces, bueno, voy a interpretar unos de ellos para también estamos ahí en la presentación. Nada más que añadir que, bueno, dicen y un festival de apoyo a la xente, bueno, para reivindicar un pouco que la xente que estamos aquí en el arpisteo que vivamos de ello, y de agradecer una iniciativa que el Ayuntamiento y la Concellería puse por esa iniciativa, bastante. El tema son las tarjetas por una parte, pero La entrada ahí es totalmente de